Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Gracias por el día de hoy, Señor, en el cual nos llenaste de bendición. Que tu misericordia no se apartó de nuestro lado y sobre todo que nos das la oportunidad de ser tus siervos útiles, Señor. Gracias por el joven que nos has dado a que lo encaminemos en el camino del Señor. Llévalo con bien a su hogar, Señor, y sobre todo síguele poniendo ese ardor en su corazón para que predique tu palabra como lo has mandado hacer. Asimismo, te pedimos que el día de hoy tu mensaje sea claro, tu palabra sea clara y que nos destrabes la lengua, Señor, para que podamos seguir cumpliendo con lo que nos has mandado hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos otra vez aquí y pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Job. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos Job capítulo 9 al capítulo 11. ¿Qué vimos en el capítulo 9? Ok, en el capítulo 9 Job le da una respuesta a Bildad. En esa respuesta acusa a Dios de ser implacable, arbitrario e injusto. Nada más imagínense cómo estaba ya Job, que estaba acusando a Dios no solo de eso, sino que también decía que Dios destruye al perfecto y al impío por igual, que Dios no se fija en que si es bueno o malo, Él destruye a quien decide destruir. También vemos que Job acusa a Dios de que nadie podría tener un juicio justo delante de él porque no hay un árbitro que pudiera hacerle frente. Eso es en el tiempo de Job. Gracias a Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, para que sea mediador entre los hombres y Dios. De hecho, inclusive la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿no? A Jesucristo nuestro Señor. Ya en el capítulo 10, Job sigue en su ataque a Dios, sigue acusando a Dios de actuar como un simple hombre que juzga sin compasión, que es irrazonable proceder contra él, ¿no? Que contender con él. De hecho, también Job le vuelve la misma pregunta, le pregunta por qué tan severas calamidades sobre un solo hombre, sobre él, ¿no? Y que a Dios no le importa en que si es injusto o no. También le recrimina por qué lo hizo nacer. Job le pregunta a Dios, ¿por qué me hiciste nacer si iba a sufrir tanto, si se me iba a ser quitado todo? Y además también le recrimina, ¿por qué no le da un poco de consuelo antes de que muera? Job ya quería morir. Job, acuérdense que en el capítulos anteriores habíamos leído que Job le decía a Dios que por favor lo matara, que ya no aguantaba más, ya no tenía esperanza. Y en el capítulo 11 vemos la aparición del tercer amigo de Job, Zofar el Naamatita. El nombre de Zofar significa gorrión. Ajá, de hecho es ¿cómo se llama? Es el contrario del nombre femenino de Séfora, ¿no? En este caso es Zofar. Ajá, también acusa a Job, este Zofar acusa a Job de que su palabrería hueca y arrogante no puede quedar sin una respuesta, pero esa respuesta va a ser el castigo de Dios, porque acusa a Job de que no ve las cosas como Dios las ve, si no se daría cuenta que merece sufrir más el pobre de Job. Imagínense nada más este cuate, qué tipos de amigos tenía este Job, ¿no? Y también le aconseja a Job que eche fuera de sí sus pecados, que aviente sus pecados y que sólo así Dios le dará seguridad, descanso y consuelo. Y que si no se arrepiente y echa fuera de los pecados que según él tenía Job, no podrá escapar de la destrucción. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 12 del libro de Job y escrito está: Job reclama el poder y la sabiduría, perdón, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como ustedes, no soy yo menos que ustedes. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se burla, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios las hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas.
En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Él las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que se equivoca y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Capítulo 13 del libro de Job, escrito está. Job defiende su integridad. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como ustedes lo saben, lo sé yo. No soy menos que ustedes, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentira. Son todos ustedes médicos nulos. Ojalá callaran por completo, porque esto les fuera sabiduría. Oigan ahora mi razonamiento y estén atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablarán iniquidad por Dios? ¿Hablarán por el engaño? ¿Harán acepción de personas a su favor? ¿Contendrán ustedes por Dios? ¿Sería bueno que Él los escudriñara? ¿Se burlarán de Él como quien se burla de algún hombre? Él los reprochará de seguro, si solapadamente hacen acepción de personas. De cierto su alteza se habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre ustedes. Sus máximas son refranes de ceniza, y sus baluartes son baluartes de lodo. Escúchenme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¡Wow! No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oigan con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en sus oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagan conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y a la hoja arrebatada has de quebrantar y una paja seca has de perseguir. 21. Perdón, dejen y anoto aquí un versículo. 13:21. Job. Listo. Ahora sí. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Capítulo 14 del libro de Job, escrito está. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonas, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejece en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo. Al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, ni despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieras en el Seol, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, quién me pusiera plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación.
Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy de Job. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En este caso, la vamos a terminar el día de hoy. Hoy terminamos con la segunda carta a los tesalonicenses. Mañana estaremos iniciando con un nuevo libro. Ya el plan nos dictará qué es lo que sigue. Bueno, les adelanto de una vez, siguen las cartas a los Corintios. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura, pero antes, ¿qué vimos el día de ayer en el capítulo 2? Primero que nada, Pablo nos habla de la apostasía. Muchos nosotros hemos oído esa palabra, pero no sabemos qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa la palabra apostasía? Renegar de la fe. Y esa apostasía, en el tiempo antes de que se presente el hombre de pecado, va a ser un abandono masivo del cristianismo. Muchos van a ser engañados para darle la espalda a Dios y a Jesucristo. Es un rechazamiento además de la fe cristiana, aquellos que jamás han decidido creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. De ahí Pablo, para arreglar la confusión que se había hecho en la iglesia de Tesalónica acerca de que Cristo ya había regresado otra vez, Pablo les dice la otra señal que tendría que pasar para que entonces entendieran que Jesucristo ya había venido. La aparición del hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado del que habla Pablo? Ok, a lo largo de los siglos, desde que Jesucristo fue ascendido a los cielos, ha sido identificado con muchas personas y con muchas instituciones. El catolicismo, el Papa, el Imperio Romano, la forma final de la Iglesia cristiana apóstata, la reencarnación de Judas, la reencarnación de Nerón, el Estado judío, Mahoma, Lutero, Napoleón, Mussolini y la encarnación de Satanás, entre muchos más que se han llamado anticristos. De hecho, también la palabra señala que habrá muchos que se llamarán anticristos. Ustedes recordarán a varios cantantes que se han autoidentificado ellos mismos como el anticristo. Bueno, pues que Dios los perdone. Si esa es su manera de perecer, pues allá ellos. Ellos lo han pedido. De todas maneras, el hombre de pecado ¿cómo se va a oponer a cualquier forma de culto divino? Se van a acabar las congregaciones en las iglesias. De hecho, se van a acabar las iglesias cristianas. Ajá. Y de hecho, dice la palabra, también lo vamos a leer en Daniel y en Apocalipsis, que él se va a sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios. En el templo de Dios hay un trono en el cual se sentaba nuestro Señor, y ahí va a llegar a sentarse el hombre de pecado. Pero ese hombre de pecado es detenido por algo. No se puede manifestar en este momento porque algo lo retiene, algo mucho más poderoso que él lo detiene. ¿Qué es eso que está deteniendo al hombre de pecado, al anticristo? De hecho, el anticristo significa el que se opone a Cristo, el que se pone en lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Bueno, pero hay algo que lo detiene. Ajá, ¿qué es eso que lo detiene más poderoso que él, que hace que no se pueda manifestar? La manifestación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes y en la iglesia de Jesucristo, el que está frenando al hombre de pecado para que no se manifieste en este tiempo. Ajá, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo el que lo tiene aplacado. Sin embargo, cuando sea el arrebatamiento, que ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses 4, cuando ya el arrebatamiento sea y que el Espíritu Santo sea quitado de esta tierra, es cuando ya no va a haber nada que lo refrene, y es entonces cuando se va a manifestar. Pero es ahí cuando nos damos cuenta que el hombre de pecado se va a manifestar después del arrebatamiento. Todos nosotros que hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador, no vamos a estar en esta tierra viéndolo, lo vamos a estar viendo desde las bodas del Cordero. Hago aquí un paréntesis
para preguntarles a ustedes una excelente pregunta que nos hizo mi esposa a mí y a este joven que viene a prepararse para su llamado. Nos hizo la pregunta de ¿qué es ser cristiano? Entonces ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que ponerse esa pregunta en sí mismos para analizar qué es lo que nos hace ser cristiano o qué significa ser cristiano para ti o qué es ser cristiano. Ajá. Es una respuesta que abarca muchas cosas. De hecho, tuvimos que leer el libro de Efesios, Filipenses y Gálatas, además de los evangelios, para podernos darnos cuenta de qué significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano no significa solo seguir a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Ok, cierro el paréntesis y ahora, ¿cuál va a ser el arma del hombre de pecado? El hombre de pecado, el arma más grande que va a utilizar va a ser la mentira. Y esa mentira la va a utilizar para aquellos que no conocen la palabra de Dios, engañándolos con que Él es Dios. De hecho, no crean que es una secta, que es el catolicismo, no. Va a haber muchas iglesias cristianas que se van a quedar en el arrebatamiento. Yo digo que más del 60% de iglesias cristianas se van a quedar por la mala doctrina que hay en sus pastores. De hecho, también ahí la gente tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Dice un refrán popular, el que no conoce a Dios a cualquier barbón se le hinca. No, entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no la leemos diariamente, si no la escuchamos diariamente, obviamente vamos a ser engañados. Todas aquellas personas que no conozcan la palabra de Dios van a ser engañados. Conozco mucho cristiano que prefiere seguir a un hombre que seguir a Jesucristo. Ellos confían muchísimo más en el pastor que se para en un púlpito a aventarles ni siquiera palabra, que confiar en lo que dice Dios en su palabra escrita. Si nosotros no conocemos la palabra escrita, si nosotros no la escuchamos, si nosotros no la leemos, si nosotros no la estudiamos, si nosotros no la memorizamos, si nosotros no la meditamos, vamos a ser presa del hombre de pecado antes de que se manifieste. Y en vez de irnos a la gloria eterna con Jesucristo nuestro Señor en el arrebatamiento, pues muchos se van a quedar aquí. Y ahora si digo muchos, no digo yo, porque yo estoy convencido de que me voy a ir al cielo con el Señor. Nadie me quita de ahí. Hoy vimos precisamente qué es lo que significa ser cristiano. Y bueno, ya ustedes háganse esa misma pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Y pregúntense si van a estar con el Señor en las bodas del Cordero antes de la tribulación. Vamos a comenzar con el último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, y escrito está: que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado, y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Escuchen esto. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de ustedes, que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también, cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. El saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Espero que ningún flojo se haya ofendido cuando Pablo dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Así no tienen por qué darle un significado profundo ni espiritual. El que no quiere trabajar, que no coma. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo ese comentario. Señor, gracias, gracias por habernos elegido. Gracias por tu amor, por tu gracia, por derramar tu gracia sobre nosotros que no la merecíamos y por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para morar contigo en la ciudad celestial que has ido preparar por nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tu amor se manifiesta cada día en nuestras acciones, Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque tú nos provees diariamente. Te agradecemos infinitamente por todos aquellos que están escuchando la palabra. Bendice su hogar, Señor. Bendice su canasta, sus manos, que se ha multiplicado el fruto de su trabajo y que sigan obedientes a ti. Te agradecemos a sí mismo, Señor, por los que han de venir. Sabemos que tú vas a mandar muchas personas a que sigan escuchando tu palabra, que sigan leyendo tu palabra, para poder estar irreprensibles frente a ti. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.